Libro Fest Metropolitano 2022. Hola a todas y todos. Reciban un saludo afectuoso desde estas alturas altiplánicas de la ciudad de La Paz. Estamos muy contentos que nuestra Biblioteca del Bicentenario de Bolivia sea parte de esta feria, fiesta de libros, de Libro Fest Metropolitano 2022. Gracias a la Universidad Autónoma Metropolitana por el interés en difundir, en conocer las publicaciones editoriales bolivianas. Mi nombre es Paloma Gutiérrez León, soy parte del Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional. Y lo que traigo a compartir con ustedes en esta oportunidad es una producción de la BBB dentro de la colección Letras y Artes, que se trata de la obra reunida de Adela Zamudio. Adela Zamudio es una de las escritoras bolivianas más importantes de la literatura del siglo XX. La importancia de esta obra reside en varias vertientes. Una de ellas tiene que ver con la relevancia histórica y política de esta producción literaria e intelectual. Adela vivió en la segunda mitad del siglo XIX y las 3 primeras décadas del XX. A través de su obra literaria, su labor pedagógica y su actividad en defensa de los derechos de la mujer y la infancia, Adela trastocó los restringidos límites reales y simbólicos en lo que hace a la producción intelectual, cultural y política para las mujeres en aquella época. Ella era una destacada líder de su generación, era rebelde, contestataria, audaz y lúcida en sus manifestaciones. Y ahí la escritura era uno de los espacios privilegiados para Adela para manifestarse, para expresarse. Adela, como otras mujeres de su época, apenas logró cursar la primaria, pero su empeño y dedicación en su formación autodidacta le han convertido no solo en una gran escritora, sino también ella se ha desempeñado como docente, como activista, podríamos decir, en defensa de los derechos humanos. Pero además se dedicaba disciplinadamente al ajedrez, a la botánica, a la pintura y a la música. Otra vertiente en la que se ciñe la importancia de esta obra tiene que ver con el contenido y el estilo en la escritura de la autora. Adela Zamudio se consagra como una de las primeras escritoras bolivianas en tratar abiertamente la cuestión de las relaciones de poder entre los géneros, así como en cuestionar el papel del clero y la Iglesia Católica. Además es considerada dentro de la tradición literaria nacional como una rupturista con la narrativa costumbrista en este país. En Adela, los grandes problemas sociales de la nación dan paso a las problemáticas subjetivas y existenciales, desde una cotidianidad en la que, sin dejar de lado las preocupaciones por esos grandes problemas sociales, Adela se centra precisamente en esos aspectos de tipo más intersubjetivo, de tipo más existencial. Otro hecho importante es el hecho de ser simplemente mujer y escritora en aquella época en la que los privilegios masculinos eran casi absolutos. Las críticas, o en el peor de los casos la indiferencia o invisibilización a la producción literaria zamudiana, tenía que ver no solo con la franqueza de su postura antipatriarcal, sino también con su atrevimiento a irrumpir en ámbitos reservados para hombres. Para algunos de sus detractores, Adela Zamudio debía haberse quedado en la lírica, que es propio de mujeres, y no así meterse a la narrativa, para la cual están los hombres, aseveraban. Ante estos ataques, Adela se defendió asegurando que en su novela la voz masculina no tiene cabida ni autoridad. Es un texto de mujeres para mujeres, pues los hombres se aburrirían al leerlo, ironizaba. Las temáticas abordadas en su propuesta poética y narrativa, así como en sus acciones públicas, han repercutido significativamente en los debates nacionales sobre educación, laicismo y fundamentalmente sobre la situación de la mujer en la sociedad. En uno de sus ensayos, Adela Zamudio afirma: la mujer se educaba para el hombre, no para sí misma.
Y en otro dice, porque el hombre es fuerte, se le perdonaba todas las debilidades. Porque es valiente, le eran permitidas todas las cobardías. Este volumen, que contiene la obra reunida de Adela Zamudio y que fue publicado por la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia, está compuesto por su obra narrativa, novela y cuentos, su obra poética y su obra ensayística. Como toda publicación de la BBB, además se cuenta con un estudio introductorio a la obra. En este caso es la escritora y crítica literaria boliviana Virginia Ayllón quien dedicó las primeras 30 páginas a contextualizar la producción zamudiana. En este estudio se encuentran rasgos biográficos de la autora, referencias a las críticas a la obra de Zamudio y, por supuesto, un detalle explicativo de cada una de las partes que componen la obra reunida en este volumen. Para Virginia Ayllón, la obra de Adela Zamudio es íntegra. Los temas, el léxico y las estrategias escriturales se despliegan como un todo en su novela, cuentos, poemas y ensayos. Además, afirma que para Zamudio, escribir fue posibilitarse un espacio de libertad. Voy a hacer un breve recorrido por cada una de las partes de esta obra, compartiendo en lo posible algunos textos extraídos de ellas para aproximarles pues a la voz de Adela Zamudio. Zamudio escribió una sola novela, es una novela relativamente corta, pero fundamental en su obra. Esta se llama Íntimas y fue publicada por primera vez en 1913. Luego, este es un dato curioso a tener en cuenta, tuvo que transcurrir 80 años aproximadamente para que vuelva a editarse nuevamente la novela Íntimas. Ello debido a que la crítica al momento de su publicación fue poco favorable. Una lectura renovada, en tiempos también renovados, hicieron de esta novela una de las fundamentales de la literatura boliviana del siglo XX. Para Leonardo García Pavón, que es el impulsor de la reimpresión de esta novela, Íntimas es considerada la primera novela feminista en Bolivia. A través de su novela Íntimas, Adela instituye un verdadero cambio de una tradición narrativa costumbrista, al introducir la presencia de una subjetividad que se define por su género, es decir, una subjetividad femenina. Como decíamos antes, la autora asevera que su novela es un texto de mujeres para mujeres. En esta novela los hombres son los principales objetos de la crítica de Zamudio, aunque también su mirada es crítica hacia las mujeres. Aparece una conciencia de las relaciones de poder entre hombres y mujeres que era poco referida en la literatura de aquella época. Lo notable de esta producción literaria es cómo, sin dejar la narrativa costumbrista, se devela a través de los problemas íntimos que narra la constitución de un sujeto femenino. Otro dato significativo de esta novela es la ruptura con una escritura hasta ahora monológica, para adentrarse a un estilo dialógico, al género epistolar, en el que en esta novela discurren distintas voces y particularmente en este caso se posibilita la expresión tanto de un sujeto masculino como de un sujeto femenino. Dejo aquí la novela para pasar a su obra cuentista, pero les comparto nada más un pedacito de un diálogo precioso que tiene lugar en una fiesta de disfraces en el que uno de los remitentes de las cartas, de los protagonistas en esta novela, conoce a una mujer que lo deslumbra. Y dice así: ¿en qué piensa usted?, se atrevió a decirme. Pienso en que esta cadena se asemeja a la de la vida, dije. Fíjese usted, así vamos enmascarados los unos en pos de los otros hacia lo desconocido, alargando la mano a seres indiferentes o vulgares, mientras el ser a quien buscamos y que tal vez nos busca, se encuentra acaso a nuestro lado. Los indiferentes y los vulgares, ¿qué nos importan?, respondió. Si el ser a quien buscamos nos comprende, le reconocemos aunque haya cambiado de disfraz.
Bueno, paso ahora a la segunda parte del libro, que está dedicada a los cuentos escritos por Adela Zamudio. En este apartado se encuentran 17 cuentos. Entre ellos se leen títulos como El Vértigo, Noche de Fiesta, La Reunión de Ayer, Violín y Guitarra, El Velo de la Purísima, Corazón de Mujer, La Sociedad Politécnica y Días aciagos, entre otros. Voy a compartir con ustedes un fragmento del cuento Rondón y Rondín, en el que un niño extremadamente pobre se permite un lamento íntimo denunciando la injusticia de su precariedad. Esto para mostrar las preocupaciones de Adela sobre la desigualdad social y particularmente sobre la infancia y los asuntos educativos en este país. No tengo ganas de rezar, abuelita, y añadió sollozando. Quiero saber primero por qué soy tan desgraciado, por qué ha muerto mi padre y por qué se ha casado mi madre con ese hombre que me aborrece. ¿Por qué otros tienen todo y yo no tengo nada? ¿Por qué hay señoras ociosas que van a la iglesia bien vestidas y tú trabajas todo el día y no tienes un manto decente? ¿Por qué esta desigualdad hasta entre los animales? ¿Por qué el gato de la pulpera de enfrente ya no puede moverse de puro gordo? ¿Y por qué esa pobre gata que tenía tantos hijos clavada en un garfio padeció días y noches sin poder morir? ¿Por qué ese pobre burro de la tropa de los cerveceros lleva la carga todos los días del cerro a la ciudad con un pie dislocado y lo obligan a caminar a latigazos sin que nadie lo compadezca? A medida que hablaba se exaltaba más y lloraba con amargura inconsolable. No pienses más en esas cosas, dijo ella. Serenate. Bueno, en cuanto a la obra poética de Adela, se tiene los 3 poemarios que fueron publicados en vida, y estos son El Misionero, un poema religioso compuesto por 6 cantos, más una dedicatoria a la Virgen. Ensayos poéticos con 22 poemas, entre los que se encuentra su más difundido poema Nacer Hombre, y Ráfagas, poesía, que contiene 6 partes. En este aparece otro de sus poemas más conocidos, Quo Vadis, en el que se encuentran versos como los que siguen. Quo Vadis. Quo Vadis, sola en el ancho páramo del mundo, sola con mi dolor, en su confín, con estupor profundo, miro alzarse un celeste resplandor. Es él, aparición deslumbradora, de blanca y dulce faz, que avanza con la diestra protectora en actitud de bendición y paz. Inclino ante él mi rostro dolorido, temblando de ternura y de temor, y exclamo con acento conmovido, ¿a dónde vas, Señor? La Roma, en que tus mártires supieron en horribles suplicios perecer, es hoy lo que los césares quisieron, emporio de elegancia y de placer. Las antiguas barbaries que subsisten solo cambian de nombre con la edad. La esclavitud y aún el tormento existen, y es mentira grosera la igualdad. Siempre en la lucha oprimidos y opresores, de un lado la fortuna y el poder, del otro la miseria y sus horrores, y todo iniquidad, hoy como ayer. Bueno, después de estos 3 poemarios, póstumamente se publicaron otros 3 y 2 obras dramáticas. Las escritoras bolivianas Mónica Velázquez y Virginia Ayllón concluyen que la poesía de Zamudio transita un camino normado por la pregunta sobre el sentido de la vida, y con esa pregunta recorre los meandros de la naturaleza, la divinidad, la muerte y la soledad. En este enfrentamiento su poesía patenta la escisión femenina y se resuelve, como lo hicieron otras poetas, en la palabra gozosa del reencuentro con la otra, que es ella misma. En el último apartado de esta obra se tiene 5 ensayos consagrados a temas pedagógicos y a los derechos de la mujer. Estos son reflexiones, temas pedagógicos, la instrucción moral en el 3er grado de la escuela primaria, discurso de Adela Zamudio, mantenedora de los juegos florales, por una enferma, y el ensayo titulado La misión de mujer. Bueno, en los anexos de este libro, de la obra reunida de Adela Zamudio, publicado por la BBB, se cuenta además con fotografías, facsímiles
y con elementos culturales que destacan la relevancia y el impacto que tuvo la obra de Adela Zamudio. Por ejemplo, varios liceos, unidades educativas, centros culturales, teatros llevan el nombre de Adela Zamudio, y también uno de los billetes de la moneda boliviana llevaba impresa la imagen de Adela Zamudio. Además, vale decir que en Bolivia recordamos el Día de la Mujer Boliviana, el día en que Adela Zamudio nació, que es el 11 de octubre. Bueno, a modo de cierre me gustaría compartir con ustedes, dejarles una muestra también del impacto de esta obra boliviana en otras latitudes. Eso nos muestra cómo la producción literaria de Adela Zamudio ha trascendido no solamente las fronteras espaciales, territoriales, sino también temporales. Se trata de una canción interpretada por un cantautor español, él es de Alicante, es Joan Amat, que ha interpretado precisamente el poema Nacer Hombre. Gracias nuevamente por el espacio. Un abrazo. Cuánto trabajo ella pasa por corregir la torpeza de su esposo y en la casa. Permitidme que me asombre, tan inepto como fatuo, sigue él siendo la cabeza, porque es hombre. Tan inepto como fatuo, sigue él siendo la cabeza, porque es hombre.